Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a explicar un poco acerca de las propiedades de los exponentes. Las propiedades de los exponentes no son más que una serie de reglas o procedimientos que nosotros podemos aplicar en diferentes operaciones que llevan involucrados exponentes. Estas propiedades las podemos aplicar tanto en el campo aritmético, cuando solo estemos trabajando con números, o en el campo algebraico, cuando hayan expresiones que lleven variables. Veamos algunas de las principales propiedades. Vamos a ir presentando la representación de la propiedad matemática, la representación simbólica, con el nombre o la definición de la propiedad y luego un ejemplo. Tenemos para comenzar base 1, exponente real. Cuando yo tengo el 1 como base, vamos a distinguir que la base es el número que lleva el exponente sobre él. Cuando yo tengo el 1 como base y está elevado a cualquier exponente, por eso dice aquí exponente real, puede ser entero, positivo, negativo, fracción, decimal. Incluso podemos poner 1 elevado a la raíz de 5 si usted gusta y hace la prueba en su calculadora para verificar. Cualquier cantidad que yo eleve a cualquier exponente que esté elevado el 1, siempre va a dar como resultado el número 1. Veamos acá, por ejemplo, 1 a la sexta es igual a 1. Y así, en vez de 6, podemos poner cualquier otro número real y siempre vamos a obtener como resultado el 1. Esa es la primera propiedad. Veamos la siguiente. Ahora vamos a ver el caso inverso. Cuando la base es cualquier número real y el exponente al que lo estamos elevando es 1. En este caso, el resultado obtenido es la misma base. Por ejemplo, tengo 57 elevado a la 1 y vamos a obtener el mismo número 57. De igual manera, usted puede probar con una base negativa, con una base decimal o fraccionaria o de cualquier tipo, elevado siempre a la 1 y le va a dar la misma cantidad como resultado. Veamos otra propiedad. Base real con exponente 0. Cuando yo estoy elevando cualquier cantidad o cualquier número real elevado a la 0, se obtiene como resultado 1. Valga la aclaración que el único número que yo no puedo utilizar como base es el 0. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, menos 3 elevado a la 0. Tenemos una base real, es un entero negativo, y está elevado a la 0. Esto me va a dar como resultado 1. Cualquier número que usted ponga, si usted lo pone elevado a la 0, equivale a 1. El único número que no podemos utilizar como base es el 0, porque la operación 0 elevado a la 0 no está definida dentro de las matemáticas. Si usted coloca, por ejemplo, en su calculadora 0 elevado a la 0, lo más seguro es que le va a dar error matemático o error sintáctico o una cantidad indefinida. Bueno, otra propiedad es producto de potencias de la misma base. Cuando hablamos de producto, hablamos de una operación, hablamos de multiplicación. En este caso estamos multiplicando dos cantidades. Note que ambas tienen la misma base y son potencias, como dice aquí, producto de potencias. Son potencias, cuando me dice que algo es potencia es porque está con un exponente. Entonces acá tenemos una potencia, a elevado a la n, porque es una cantidad con exponente. También a elevado a la m es otra potencia. Ambas tienen la misma base y se multiplican. El resultado de esta operación es escribir la misma base, en este caso A, y sumamos los exponentes para definir el exponente de la respuesta. Veamos un ejemplo. Tenemos 3 elevado al cuadrado multiplicado por 3 elevado a la quinta. La base sería 3. Como ustedes pueden ver, en ambas expresiones es la misma. Base 3 con diferentes exponentes. Para multiplicarlos, ponemos la misma base, no va a multiplicar 3 por 3, ¿verdad? No, sino que va a escribir al final la misma base y de exponente usted va a calcular la suma de los exponentes de cada uno. 2 más 5 y le da 7. Entonces la respuesta sería 3 elevado a la séptima. Si usted quiere luego o el ejercicio que está haciendo le exige encontrar el resultado de cuánto es 3 a la séptima,
Entonces vamos a multiplicar 3 por 3 por 3 hasta que lo multiplique 7 veces y vamos a obtener como resultado 2187 y esa sería ya mi respuesta final. Otra propiedad similar es la de cociente de potencia de la misma base. Ahora, en vez de multiplicación, estamos hablando de división. El cociente se refiere a división. Lo podemos representar de manera fraccionaria, donde el dividendo sería el numerador y el divisor sería el denominador, o con el signo tradicional de división que ya conocemos. Siempre el caso se aplica cuando las potencias tengan igual base, o en la división o en la fracción, cuando ambas bases de numerador y denominador sean la misma. En este caso, para dividir, escribimos la misma base y restamos los exponentes. Es lo contrario que hacemos en la multiplicación. En la multiplicación tenemos que sumar el exponente. En la división vamos a restar los exponentes. Sería aquí 5 menos 3 y me queda 2. Entonces la respuesta sería menos 6 elevado al cuadrado. Si usted tiene una cantidad negativa, se le aconseja que ponga esa cantidad entre paréntesis para que cuando estemos elevando al cuadrado incluyamos el signo en esa multiplicación. Luego, la respuesta final, si usted necesita calcular cuánto es menos 6 al cuadrado, multiplicamos menos 6 por menos 6 dos veces, así como lo indica el exponente, y ahí va a tener su resultado que es 36 positivo. Sigamos viendo algunas propiedades más. Potencia de una potencia. En este caso tenemos una potencia, es decir, la expresión con su respectivo exponente a elevado a la n, pero al mismo tiempo esto está elevado a un segundo exponente o a una segunda potencia. En estos casos, para resolver, vamos a escribir la misma base y multiplicamos exponentes. Por ejemplo, 2 elevado al cuadrado y simultáneamente está elevado al cubo. Multiplicamos ambos exponentes, 2 por 3, y el resultado es 6. ¿Se puede elevar a un exponente negativo alguno de ellos? Claro, y aplica de igual manera. Si tuviéramos, por ejemplo, 2 elevado al cuadrado, elevado a la menos 3, entonces usted multiplicaría 2 por menos 3, y el resultado final sería 2 a la menos sexta. ¿Cómo resolveríamos si me queda 2 a la menos sexta? Ya lo vamos a ver dentro de un par de propiedades más en esta misma sección, así que ya se lo voy a explicar. Veamos. Ahora, potencia de un cociente. Esto aplica más que todo cuando estoy elevando una fracción a un exponente. El consejo principal o primordial es ponga la fracción entre paréntesis para que eso indique que todo la fracción está elevada o siendo afectada por el exponente. Si no le ponemos paréntesis, es muy fácil confundirse y pensar que solo A está elevado a la n y la B probablemente no la vamos a afectar. Pero si nosotros estamos queriendo representar que toda la fracción vamos a elevar a la n, es lo más correcto es que elevemos poniendo un paréntesis primero. ¿Qué vamos a hacer para determinar la potencia de un cociente? Cada uno de los términos, numerador y denominador, va a tener derecho a que le apliquemos el exponente. Veamos un ejemplo. Tenemos 2 tercios elevado a la cuarta. Eso significa que el 2 va a quedar elevado a la cuarta y simultáneamente el 3 también va a quedar elevado a la cuarta. Luego, si usted quiere, al final, o si lo necesita, según el ejercicio que está desarrollando, lo calculamos. 2 a la cuarta es 16 y 3 a la cuarta es 81 y le quedaría 16 sobre 81 su respuesta final. Veamos ahora. Aquí vamos a aplicar lo que aquí les dejé en capítulo en una presentación anterior, en una propiedad anterior. ¿Qué pasa cuando hay un exponente negativo? Acá quedábamos en la incógnita de qué pasa o qué hago si me resulta 2 a la menos 6. ¿Qué pasa si hay un exponente negativo? Base real, o sea que puede ser cualquier número. Recuérdese siempre y cuando no sea 0 y el exponente sea negativo. Cuando trabajamos con exponentes negativos, el primer paso que usted debe de hacer en la operación es quitar o convertir ese exponente negativo a una expresión con exponente positivo. Y la forma de convertirlo es la siguiente. Creamos una fracción de numerador 1 y en la parte de abajo ponemos
nuestra potencia o nuestra expresión, pero al colocarla abajo en el denominador, ya habremos cambiado el signo. Solo ese movimiento que usted va a hacer de pasar la potencia al denominador, automáticamente le cambia signo. Veamos un ejemplo. 4 elevado a la menos 2. Necesitamos cambiar ese exponente para hacerlo positivo. Bueno, entonces vamos a poner un 1 como numerador. Ponemos la línea de nuestra fracción y pasamos la potencia al denominador. Entonces pasamos el 4 hacia abajo en el denominador y en ese momento el 2 cambia de signo y se vuelve positivo. ¿Qué pasa si el número que tenemos como base es negativo? Por ejemplo, que fuera menos 4 elevado a la menos 2. ¿Qué le va a pasar a ese signo del menos 4? No le va a pasar absolutamente nada. Si la base es negativa, al bajar al denominador va a seguir siendo negativa. Lo único que le va a cambiar signo a usted es al exponente, porque este procedimiento es para cambiarle signo solamente al exponente. Veamos la siguiente propiedad, base fraccionaria, exponente negativo. Esta propiedad es una combinación de las dos anteriores. ¿Por qué? Porque tenemos una fracción que lleva un exponente y al mismo tiempo tenemos un exponente negativo. ¿Qué va a pasar? Primero, aclarar de que ambos términos van a ser al final afectados por el exponente, como usted puede ver aquí. Y segundo, vamos a invertir el orden de la fracción. Así como acá el entero pasó al denominador, entonces también acá nuestra cantidad A, que está en el numerador, va a pasar al denominador, pero simultáneamente la B también va a invertir su función. La B estaba en el denominador, entonces va a moverse al numerador. Veamos un ejemplo. Tenemos 2 quintos elevado a la menos 3. Primer paso, invertir la fracción, es decir, que le va a cambiar el orden a los términos. En vez de 2 quintos, ponemos 5 medios. Y el menos 3, en ese momento que usted invierte la fracción, cambia de signo y se vuelve positivo. Y lo va a aplicar a ambos términos de la fracción, como vimos en la segunda propiedad de esta página, que ambos términos o ambos números tienen derecho al exponente 3. Y me queda 5 al cubo sobre 2 al cubo. Luego usted calcula, 5 al cubo es 125, 2 al cubo es 8 y le queda 125 sobre 8. Pero eso ya es el cálculo final. Lo importante, lo fundamental es que usted sepa cómo aplicar la propiedad para hacer el cambio de signo en el exponente. Ya lo demás es un cálculo final nada más. Y vaya, ya para terminar, la última propiedad. Base real con exponente menos 1. Esta propiedad es una consecuencia de la tercera propiedad que estudiamos en esta página. Tenemos una base elevado a un exponente negativo, pero este exponente en particular es el menos 1. La propiedad es similar a la que tenemos acá. Pasamos la base a al denominador y me quedaría a sobre 1. Pero como ya sabemos, en algunas ocasiones en matemática el 1 se vuelve invisible, entonces no ponemos a la 1, sino que simplemente lo dejamos como a. Entonces acá, cuando el exponente menos 1, cuando es negativo, menos 1 sí hay que dejarlo plasmado, hay que dejarlo escrito. Pero cuando a este menos 1 lo convierto en positivo, ya no es tan necesario poner 8 a la 1, sino que simplemente dejamos la base como 8. Sabemos que aunque el exponente no esté escrito, pero está ahí de manera invisible, tenemos el exponente 1 positivo. Entonces, 8 a la menos 1 lo pasamos al denominador y me queda un octavo o 1 sobre 8 sin necesidad de ponerle otro exponente. Bueno, chicos, nos quedamos hasta acá con la explicación. Espero que les haya parecido, que lo hayan comprendido. Si en algún momento usted necesita recordar las propiedades para desarrollar cualquier ejercicio, porque en diferentes temas usted lo puede aplicar, pues puede venir, volver a este video y buscar específicamente la parte que a usted le interesa, ¿verdad? No necesita ver el video completo, sino solo buscar la parte del video donde está la propiedad que usted necesita recordar. Les agradezco su atención, cuídense y pasen un feliz día.